Pues buenos días de nuevo. Y vamos a continuar con el mensaje que Omar comenzó en la semana pasada. Solamente que vamos a cambiar un poquito el enfoque y vamos a hablar de la unidad, del poder de la unidad con Dios. Omar se enfocó un poquito en estar unidos entre hermanos, que lo necesitamos. Yo creo que todos nosotros podemos afirmar positivamente que necesitamos la unidad entre nosotros. Es necesaria y es fundamental que entre nosotros haya unidad, ¿cierto? Que entre la familia haya unidad, que entre esposo y esposa haya unidad, entre amigos, entre compañeros del trabajo, pero también y principalmente vamos a ver la importancia de estar unidos a Dios, estar unidos a Él, porque de ahí parte todo, mis hermanos, de ahí parte todo. Ahí es donde comienza toda la transformación que nosotros podemos tener en cuanto a la unidad y en cuanto a toda nuestra vida completamente. De ahí parte que nosotros podamos estar unidos. Si tú y yo no podemos estar unidos a Dios, no vamos a poder estar unidos con los demás. Es imposible. Es imposible que nosotros no podamos experimentar esa unidad y esa cercanía con el Señor y que tratemos de estar unidos con las demás personas. No se va a poder. Primeramente nosotros tenemos que estar unidos al Señor. Para poder estar unido con nuestra esposa, con nuestro esposo, tenemos que estar unidos a Dios. Si no, cada quien va a estar viendo su propia punto, su propia conveniencia o su propio pensamiento. Si no estamos unidos a Dios, no vamos a poder estar unidos con nuestros hijos. Vamos a estar en estira y afloja, unos queriendo aprovechar lo que los padres dan y los padres exigiendo lo que los hijos deben de dar. Y estamos así. No vamos a poder estar unidos con nuestros hijos si no estamos primero unidos a Dios. La iglesia no puede estar unida si no está primero unida al Señor. Incluso lo llevo hasta nosotros mismos. Si nosotros mismos no estamos unidos a Dios, nosotros mismos nuestro carácter no lo va, es más, ni nosotros mismos nos vamos a aguantar. Con eso le digo todo. No nos vamos a aceptar como somos. Por esa razón es que encontramos a muchas personas que precisamente no se aceptan tal cual son. Y aquí entra una gran variedad de personas, personas que no les gusta su carácter, por ejemplo, personas que no les gusta su pelo, personas que no les gusta su nariz, que no les gusta su aspecto físico, cosas tan sencillas e incluso llegamos a los extremos de personas que no les gusta su sexo, porque no tienen esa unidad con el Señor, porque no tienen esa unidad con la fuente de la vida. Nosotros pudimos ver precisamente señales y milagros con las personas que tenemos a nuestro alrededor, precisamente porque la unidad y por la cercanía que hay con el Señor. Muchas personas están dispuestas incluso a cambiar todo su aspecto físico, cirugías y tantas cosas, químicos y cosas que se meten en el cuerpo para tratar de cambiar su aspecto físico, pero su esencia siempre va a ser la misma. Todo comienza en Él. Todo comienza en Dios, mis hermanos. No podemos aislar a Dios de nuestras relaciones personales. Santiago 1:17, acompáñenme ahí. Dice ahí que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cualquier cosa que tú y yo podamos tener buena desciende del Padre. Dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo comienza en Él. Nuestro comportamiento, ya lo hemos cambiado, ya lo hemos cambiado, nuestros dones, nuestras virtudes, todo lo bueno, todo lo que personifica la bondad, todas aquellas cosas tienen su origen precisamente en Dios. No tienen su origen en la educación, no tienen su origen en un doctorado, no tienen su origen en el ser humano. Todas estas cosas buenas que salen del ser humano tienen su origen en el Señor. Un carácter dócil,
un carácter transformado, un carácter afable. Todas estas cosas tienen su origen primeramente en el Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Viene de Él. No es de nosotros, no es de nadie más sino de Él. Dice la segunda parte de este versículo, en el cual no hay sombra de variación, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que el Señor, que el carácter de Dios no cambia. Es el mismo. No cambia ni por las circunstancias, no cambia porque nosotros no obedezcamos, no cambia porque nosotros tengamos un corazón duro. El carácter del Señor hacia con su creación no cambia. No te ama más el Señor cuando obedeces que cuando desobedeces. El Señor no cambia su ánimo, no cambia su forma de pensar, su forma de ser, no cambia su carácter hacia con nosotros. Dios permanece fiel. Es decir, que Dios no es voluble. Nosotros, tú y yo, si decimos estar cerca de Dios, si decimos nosotros estar unidos a Dios, no debe de ser volumen nuestro carácter. Y aquí quisiera hacer una comparación de lo que es estar unido y lo que es creer estar unido. Y quizá pise algunos callitos ahí, pero vamos a analizar. Otra vez me dijeron que estuvieran buenas las pedradas, pues póngase casco porque ahora van a estar buenas también. Mire, es incongruente decir que una persona ama a Dios y respeta a Dios y no tiene control de sus emociones, no tiene control de sus palabras, no tiene control de sus reacciones. Vemos que el carácter del Señor no cambia y es el mismo siempre. Y no hay una sombra de variación en si obedeces tú o si le hacemos algo a Dios o no le hacemos algo. Si obedecemos o no obedecemos, el Señor nos sigue tratando de la misma manera. Entonces, si nosotros decimos que tenemos el carácter de Dios, si nosotros decimos que estamos cerca de Dios, si nosotros decimos que estamos unidos a Él, entonces es incongruente que no tengamos control de nuestras emociones. Es incongruente que no tengamos control de nuestras respuestas, de nuestros comentarios, de nuestros pensamientos. No checa, mis hermanos, no checa que por un lado digamos que estamos apegados a Él y que estamos unidos a Él y que por otro lado salgan cosas que no son de Dios de nuestra mente, de nuestras palabras, de nuestras acciones. No checa. No está bien. Eso nos expone y nos hace ver que no estamos tan cerca de Dios o no estamos tan unidos a Dios como nosotros pensamos. ¿Cuál es la mejor manera de saber si una persona está unida a Dios o no lo está? Es precisamente con su carácter. Tú y yo nos podemos dar cuenta si tu esposa está unida a Dios por su carácter, por sus palabras, por las cosas que hace. Tú y yo nos podemos dar cuenta si una persona está unida a Dios simple y sencillamente observando su conducta. ¿Cómo habla? ¿Cómo? Y mire, mis hermanos, esas hasta cómo nos reímos, hasta las bromas que hacemos, hasta cómo todas esas cosas que dices tú, es que yo soy así, es que yo soy de rancho, y así me expreso, y así voy a seguir. Hasta en ese tipo de cosas a veces tan pequeñas, nosotros damos a denotar qué tan cercanos estamos a Dios, escuchando su plática, viendo sus reacciones, viendo el trato que hay en el matrimonio. Se da uno cuenta si ese matrimonio está sólido en el Señor o no lo está. Si creen estar sólidos o no lo están. Si creen estar cerca o no lo están. El trato del esposo a la esposa y viceversa, el trato con los hijos, cómo nos tratamos entre hermanos. Es increíble que nos digamos una iglesia en el Señor, pero que cada quien tenga sus favoritos, digámoslo así. Que se lleve bien con unos y no se lleve bien con otros. Entiendo que hay caracteres que se compaginan. Entiendo que hay carácter que
que en los cuales tú te sientes bien con una persona, eso lo entiendo. Son afines en gustos, en muchas cosas. Pero lo que no está bien es hacer acepción de personas. Aquel me cae bien, este no me cae bien. Que llegamos a un lugar y somos el alma de la fiesta, porque todos los que están aquí me caen bien, pero en otro lugar, ni me asomo, es más, ni voy, porque no me caen bien los que van a estar ahí. Es incongruente, no está bien. Nosotros nos podemos dar cuenta qué tan cercanos estamos al Señor cuando manifestamos todo este tipo de conducta y este tipo de carácter. Dice primera de Juan 4:20. Acompáñame ahí. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Y no dije yo, dice la Biblia. Otra vez, vamos a leer. Este versículo no necesita explicación. No necesita que lo desglosemos. Está bien claro y está bien entendible. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Duras palabras, ciertas, pero son certeras y reales. Lo que está diciendo aquí es que si la persona que tienes a tu lado, si tú dices que amas a Dios, pero a la persona que tienes a tu lado tienes un conflicto fuerte con él, o con la que está atrás, o con la que está delante, con la que no vino, dice aquí que si nosotros tenemos este tipo de conducta, somos mentirosos. Cualquiera que dice amar a Dios, pero no puede tener una relación con las personas que tiene a su lado, la Biblia dice que es una persona mentirosa. Está duro, ¿no? Está duro el hecho de estar en la congregación muchos años y estar bien, pero darte cuenta en este momento que, que no estás tan apegado, o que no estamos tan apegados a lo que la Biblia dice, o al Señor, cuando manifestamos este tipo de conducta, cuando manifestamos este tipo de acciones, cuando no nos podemos ver entre unos y otros, cuando no nos podemos ver con nuestro esposo, con nuestra esposa, cuando no tenemos comunión entre nosotros, cuando ya se ha acabado esa paciencia ese amor de Dios, el tener paciencia para que uno vaya creciendo y que vaya jalando, y para hacerlo, para darle, para poner ¿cómo decirlo? Em, hacer, hacer se me fue la palabra, pero es hacer como evangelizador, pudiera decirse así, como una labor evangélica de la persona que tienes a un lado. Es decir, necesitas crecer, necesitas salir adelante, necesitas y estar a la altura del llamado, necesitas estar a la altura del carácter del Señor. Pero con esa paciencia, amor, misericordia con la cual el Señor nos trata. La Biblia no esconde cosas así, y no nos da por nuestro lado, y nos trata duramente con este tipo de comentarios en donde exponen en dónde estamos parados. Si hoy en nuestro día a día nos damos cuenta de que precisamente este tipo de personas están pasando en nuestra casa, están pasando con mi persona, pues bueno, hay que corregir. La Biblia te habla y te expone, y a veces te hiere y te traspasa tu corazón, precisamente para que nosotros despertemos y nos demos cuenta de dónde estamos parados y hagamos lo necesario para cambiar. La Biblia no está como para condenar a Dani, y las palabras que estoy diciendo no son para atacar ni para condenar a nadie. Simple y sencillamente es para que despertemos, y que si queremos estar unidos con nuestros hermanos, queremos estar unidos en la iglesia, queremos estar unidos a Dios, necesitamos cambiar.
Sigamos leyendo en esa misma porción de la escritura. Dice, pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La mejor manera en que tú y yo podemos practicar la unidad, la mejor manera en que tú y yo podemos practicar el amor fraternal, la mejor manera en que nosotros podemos manifestar que estamos unidos a Dios es precisamente a través de la persona que estás a un lado, a la persona que tienes a tu lado, a la persona con la que duermes con él, con ella, a la persona con la cual trabajas, a la persona con la cual te relacionas. Esa es la mejor persona con la cual tú puedes demostrar que vas avanzando en los caminos del Señor, que vas avanzando en la unidad con Dios. No somos enemigos. El matrimonio no es un campo de batalla. Las relaciones, la iglesia no es un campo de batalla. A ver quién hace lo mejor o quién tiene lo mejor. Estamos aquí y esta sociedad y esta unidad entre nosotros, precisamente aquí podemos demostrar qué tan unidos estamos al Señor. Dice el 21, nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por consecuencia, si nosotros queremos amar a Dios, perdón, amar a nuestros hermanos sin el amor de Dios, es imposible, es muy difícil. Por eso dice, si amas a Dios, en consecuencia vamos a amar a los que estamos a nuestro alrededor. En el libro de los Hechos encontramos que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común y ojalá lleguemos a ese nivel. Yo creo que todos quisiéramos llegar hasta ese punto, llegar al punto en donde cada uno de nosotros viera por las necesidades del otro. En ellos era evidente la unidad que tenían con el Señor, porque la misma Biblia te manifiesta cómo se trataban entre unos y otros. Hechos, Hechos 2:44 dice ahí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Qué es esto de que tenían todas las cosas en común? Que no había divisiones, no había conflictos, no había quien quisiera sacar ventaja los unos de los otros, sino que todas las cosas veían las prioridades de las personas y se atendían esas prioridades. Esta unidad que nació en la iglesia primitiva o que tenía la iglesia primitiva jamás se hubiera podido llegar o se hubiera podido dar si el fundamento no hubiera sido precisamente el Señor, si no hubieran estado unidos primeramente a Él. En el 45, el siguiente versículo dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad que cada uno tenía. Imagínense esto, que nosotros en la actualidad vendiéramos nuestras posesiones para atender las necesidades de las personas de la iglesia. Difícil, ¿no? Difícil. Aunque ahora en la actualidad, bueno, esto es muy manipulable y se manipula. Hay muchas personas que verdaderamente sí vendieron su casa y dieron toda la ganancia a la iglesia. Bueno, pero la iglesia no la repartió, se la quedó. Es un problema actual en el cual muchos de nosotros condenamos y estamos ahí tratando de prevenir este tipo de situaciones, pero lo ideal era esto, la iglesia tenía estas cosas en común. Ahorita es tan difícil incluso repartir las cosas que incluso, por ejemplo, los matrimonios llegan al matrimonio y dicen cada quien lo suyo. Ya ni siquiera entre parejas están dispuestos a compartir sus finanzas. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Muchas personas, incluso dentro de la congregación, se manejan de esta manera. Ninguno está dispuesto, incluso el esposo le dice, hey, pues trabaja para que tengas tu dinerito cuando te quieras hacer tus uñas y tus cosas, pues ahí tienes. Parece indecible, increíble, pero es cierto. Sucede, pasa.
dentro de nosotros, dentro de muchas personas dentro de las congregaciones. Porque el matrimonio no puede tener las cosas en común porque no está cerca de Dios. Es una respuesta muy sencilla. Sigue diciendo ahí estos versículos, dice, y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Todas estas cosas pasaban en la iglesia primitiva porque estaban unidos con el Señor. Eran una sola carne, una sola persona. Había comunión entre Dios y los hombres. Si nosotros no podemos llegar a esta comunión que ellos tenían, no vamos a poder hacer muchas cosas. Nuestra unidad va a llegar hasta donde nos afecte nuestro bolsillo o hasta donde nos afecte nuestra comodidad, hasta cuando nos afecte nuestros intereses. Hasta ahí va a llegar nuestra unidad cuando no tenemos al Señor como pieza fundamental en nuestras relaciones. Vemos también, por ejemplo, el Señor Jesús, a través de los 4 evangelios, la Biblia nos narra de todas estas cosas que el Señor hacía y cómo Él sabía cada día hacia dónde se iba a dirigir, cómo trataba a las personas, cómo era paciente, cómo sanaba y cómo pasaba todo este tiempo y se desgastaba hasta lo máximo por estar con las personas. ¿Por qué? Porque estaba unido con el Señor. Por eso lo podía hacer, por eso le era agradable, por eso le era necesario. Dice, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque ya había esa unidad con el Señor. Y sabes que necesitas hacer esto. Si nosotros no tenemos esta unidad con el Señor, ni siquiera vamos a poder hacer algo bueno por la persona que tenemos a un lado. Una sonrisa, un buen trato, una palabra em, una palabra amable, una palabra de halago, una palabra de contentamiento, de agradecimiento, de reconocimiento. A veces somos incapaces de hacer esto con nuestro esposo o nuestra esposa. En lo inmediato, que se supone que es la persona que más amo, a veces somos incapaces de reconocerle algo a la persona que tenemos a un lado. ¿Cómo lo vamos a hacer con las demás gentes? Queremos ir y predicar el evangelio, queremos ir y vamos a cambiar. Bueno, ya se me salió. Vamos a cambiarnos a lo mejor en estos días a un lugar y queremos hacer, muchas cosas ahí. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener esa unidad tan cercana con el Señor que vamos a estar dispuestos incluso a apartar los días de nuestro calendario para estar ahí. Al último les doy el comercial. ¿Saben? El Señor Jesús podía hacer todas estas cosas porque era uno con el Padre. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Si tú quieres experimentar grandes cosas, si quieres tener grandes cambios, decíamos en la reunión de varones, si quieres que el Señor gobierne tu casa, pues obedécele, hazle caso, sé uno con el Señor, sé uno con Él. Dice la segunda parte, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. A una persona que está unida al Señor se le nota. Es de influencia. Su carácter lo dice, sus gestos, su forma de hablar. En cuanto habla, tú te das cuenta si la persona está unida o no está unida al Señor. Repito, ¿por qué el Señor alcanzó a hacer tantas y tantas y tantas cosas? Que dice la Biblia que no hay libro que pueda sostener o que se le pueda escribir tantas y tantas cosas que quedaron fuera que lo que nosotros conocemos en la palabra.
cosas que no se escribieron, que el Señor hizo. ¿Por qué las hacía? Porque estaba unido con el Señor en todo tiempo, en cada instante, a cada hora, a cada minuto estaba unido con el Padre. Por eso tenía todo ese alcance y ese poder. Y dice la palabra que hablaba como quien tiene autoridad. Y la gente lo reconocía y lo podía ver. Desde pequeño al Señor Jesús lo podemos ver cuando Él se perdió o que según se perdió, pero se quedó en el templo. Le dice a sus padres cuando van y lo buscan, dice que no sabes que en los negocios de mi padre tengo que estar. Desde pequeño unido al Padre. Por eso el Señor era compasivo, por eso el Señor era amoroso, por eso el Señor sigue siendo paciente con nosotros, sigue siendo misericordioso, porque estaba unido con el Padre. Entonces, mis hermanos, si toda buena dádiva y si todo don perfecto proviene de lo alto, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros para desarrollarlo? ¿Qué vamos a hacer nosotros para alcanzar esa seguridad o esa unidad, perdón, esa unidad con el Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Y se los decía a los varones el viernes. Sencillo, obedecer. La palabra más difícil que nosotros podemos implementar en nuestra vida, obedecer. Para los jóvenes, obedecer es un sacrificio. Para nosotros es un sacrificio. Para los niños, obedecer es un sacrificio. No quiero. Le dices a tu hijo, recoge, no quiero. Es difícil obedecer. Pero no tenemos otra alternativa por la cual nosotros podamos manifestar precisamente esta unidad o llegar a esta unidad si no es obedeciendo. ¿Cuál era la diferencia? Y a esto también lo hablábamos con los varones. ¿Cuál era la diferencia entre Josué? Hablamos acerca de Josué. ¿Cuál era la diferencia de él, de Josué, de este joven líder? ¿Cuál fue la diferencia entre él y muchos otros jóvenes que había como él en el pueblo? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué el Señor se fijó en él? ¿Por qué Josué fue elegido para ser líder de todo Israel en medio de tantas personas que había? La única diferencia que había es que él estaba dispuesto a obedecer. Obedeció la palabra, se mantuvo cerca de Moisés, aprendió y obedeció lo que la Biblia decía. Obedecer. Primera de Samuel 15. Ahí encontramos, si quiere lo lee en su casa, no solamente lo quiero mencionar, encontramos la historia en donde se narra la desobediencia de Saúl, cuando fue desechado. Él era el rey, él fue elegido como rey, pero por causa precisamente de desobedecer, fue desechado, fue hecho a un lado. El mandamiento hacia él, el mandamiento que el Señor le dio por medio del profeta fue claro y le dijo, ve y destruye a Amalek, no te apiades de él, destrúyelo todo, personas, animales, todo. Todo tenía que ser destruido. La instrucción fue clara, como muchas instrucciones que el Señor nos dice, deja esto, deja este vicio, deja tu forma de pensar, haz a un lado tu carácter, no grites. Direcciones claras. Cada uno de nosotros, a través de nuestra vida cristiana, hemos recibido instrucciones claras de parte de Dios acerca de nuestro carácter, de nuestro comportamiento, de nuestras costumbres, que no aprovechan y que no son, que son estorbo para nuestra vida. La instrucción para este rey Saúl fue clara, le dijo, ve y destrúyelo todo, pero a él le pareció que lo mejor era quedarse con lo mejor. A él le pareció, desde su punto de vista y desde su forma de pensar, que lo mejor no era destruirlo todo, sino apartar lo más bueno. Señor, espérame, yo tengo otra opinión acerca de lo que tú quieres de mí. No me conviene deshacerme de lo bueno. No me conviene deshacerme de este tipo de cosas. ¿Qué te parece si mejor lo hacemos de esta manera? ¿Cuántas veces no hemos hecho eso nosotros?
El Señor claramente nos habla y nos dice, cambia esto, destruye esto, aléjate de aquellas cosas. Y nosotros venimos como este rey y le decimos, espérame, Señor, es que creo que te estás equivocando en esta área conmigo. Primera de Samuel 15:8 dice, y tomó vivo Agag, a Agag. Esto lo hizo Saúl. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, cuando el Señor dijo, destrúyelo. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Se agarró al rey con la intención de negociar o quizá no sé de qué hacer. No sé qué pensamientos tenía en ese momento. A todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, es decir, lo bueno, lo valioso, lo guardó, de los carneros, de todo lo bueno, y no quisieron destruirlo. Mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron, es decir, todo lo que no tenía valor sí lo destruyeron. No le convenía destruir estas cosas, él vio un beneficio económico, quizás un botín, y no lo quiso destruir. Por esta acción, por esta desobediencia, él fue desechado. A lo largo de nuestra vida, mis hermanos, hemos recibido muchas instrucciones, lo vuelvo a repetir, muchas instrucciones para cambiar, para arrepentirnos, para que desarrollemos santidad, para que desarrollemos comunión con Dios. Y muchas veces, lejos de obedecer, hacemos como este rey. Decimos, espérame, es que no me conviene ahorita. Es que no lo quiero hacer ahorita. Es que esto todavía me gusta. Todavía no estoy dispuesto a dejarlo. Podemos ser desechados también de la misma manera. Porque nuestro necio corazón, Señor sabe si van a pasar los años, si nos vamos a arrepentir o no nos vamos a arrepentir. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros métodos son mucho más efectivos y mucho más eficientes que los del Señor y desobedecemos de la misma manera que Saúl lo hizo. Primera Samuel 15:18 dice, y Jehová te envió en misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Dios. Ya estaba reinterpretando lo que dice la Biblia. Reinterpretando. No, es que sí estoy bien. No, es que si no lo hago, si no me someto es porque las personas no me tratan mal, porque mi marido no me trata bien, porque mi esposa no me trata bien. Por eso no lo hago. Pero yo estoy bien delante de Dios. Reinterpretó también aquí Saúl lo que Dios le dijo. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer en sacrificios a Dios en Gilgal. Samuel le dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y de las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Se complace tanto en todas las cosas que nosotros hacemos según nosotros para Dios, que en que se le obedezca. Se complace tanto que el Señor, que nos levantemos a la oración, que hagamos tantas cosas. Se complace más de todas aquellas cosas que en que se le obedezca a Dios. Dice aquí, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El prestar atención, me llama la atención esa palabra. Prestar atención a lo que te está diciendo, a lo que verdaderamente cuando te pones a leer, te dice. Prestar atención a ciertas palabras. Me dice, a veces estamos escuchando Ivonne y yo algo, y me dice, ¿oíste? Y no, pues yo andaba acá en la lela, ¿no? Estábamos escuchando lo mismo. Pero me dice, ¿oíste? Esto y esto y esto y esto. Y no, dijo, no, no, a ver, espérame. ¿Qué dijo? Yo no escuché, ella sí. O viceversa, ¿no? Pero a veces estamos envueltos en tanto religiosidad o en tanta activismo religioso
en muchas áreas que no estamos escuchando con atención lo que el Señor nos está tratando de enseñar, de decir, llamando nuestra atención para que tengamos un cambio. Si el obedecer es mejor, mi hermano, entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos venir a la iglesia, pero si no obedecemos, no pasa nada. Podemos diezmar, pero si no obedecemos lo que la palabra dice, no pasa nada. Podemos escuchar predicaciones, alabanzas, levantarnos a orar, hacer muchas cosas, muchas actividades, pero aquí dice que si tú y yo no obedecemos, de nada nos aprovecha. De nada sirve que hagamos todas estas cosas si nuestro carácter, si nuestra forma de pensar, si nuestra forma de actuar no cambia. Escuchaba de un pastor decir, si tú y yo, si el creyente no interrumpiera el proceso de santificación que Dios inicia cuando una persona se arrepiente y cuando una persona dice, Señor, heme aquí, haz cambios en mi vida, empieza un proceso de santificación en nuestra vida. Si tú y yo no fuéramos de piedra de tropiezo para nosotros mismos, esta santificación sería mucho más rápida. No habría consejería, no habría divorcios, no habría pleitos entre hermanos, no habría jóvenes descarriados, no existiera. Si tú y yo no interrumpiéramos con nuestros argumentos, con nuestras creencias, con nuestro necio corazón, si no interrumpiéramos nosotros este proceso de santificación que el Señor comienza cuando nos arrepentimos, seríamos otras personas, totalmente diferentes, obedientes, ecuánimes, bien portados, sonrientes, alegres. Tendríamos todas las cosas en común si no interrumpiéramos tú y yo este proceso de santificación. Nos iría bien, estaríamos excelentemente bien. Entonces, si el obedecer es mejor, ¿qué vamos a hacer? Vámonos al final. En realidad voy a la mitad, pero vámonos más rápido. Muchas veces, mis hermanos, nosotros nos quedamos estacionados en este proceso de transformación, nos quedamos estacionados ahí. Vamos con el Señor, nacemos de nuevo, nuestro primer amor y luego nos quedamos ahí, parados. Decimos, estamos en el camino, es lo que les comentaba en alguna otra ocasión. Es el clásico, ahí la llevamos. Nos quedamos en el camino, nos quedamos estacionados, pero no vamos ni para atrás ni para adelante. Muchos de los que entraron que salieron de Egipto y que entraron al desierto, se quedaron ahí estacionados. Estaban en el camino hacia la tierra prometida, pero se quedaron ahí. No salieron del desierto. A veces pasan tantos años en esta transformación que nosotros interrumpimos por nuestra propia voluntad, que pasan años y nos quedamos ahí postrados en el desierto. Déjenme adelantarme. Bueno, vámonos hasta el final, hasta el final, hasta el final. ¿Qué vamos a hacer entonces, mis hermanos? ¿Cómo vamos nosotros entonces a corregir y vamos a mantenernos apegados al Señor? ¿Cómo vamos a estar unidos a Él? Toda esta primer parte fue una comparación nada más para que nosotros nos demos cuenta si estamos unidos o no estamos unidos, si estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo. Omar hizo mención de estos 10 mandamientos que el Señor le dio al pueblo. Decía 4 mandamientos que se dirigen a todos nosotros, que son de parte de Dios a nosotros, que es en relación hacia con el Señor, y 6 mandamientos que son hacia las demás personas, hacia tú y yo, entre hermanos.
Estos 10 mandamientos son un excelente resumen de las reglas divinas, las cuales tú y yo debemos de poner en práctica, las cuales tú y yo tenemos que obedecer para fin de estar cerca del Señor, para fin de estar unidos a Él. Tenemos que obedecer estos mandamientos. 10 mandamientos abarcan temas como la religión, la adoración, reverencia, el tiempo que le dedicamos a Dios. Habla también ya de la autoridad, por ejemplo, del padre contra el hijo, de la vida, dice ahí, no matarás, la pureza, habla también de la propiedad, habla también de la lengua y habla también del contentamiento. Son 10 mandamientos que tratan todo lo que tiene que ver con la relación del hombre, sea con Dios y hacia con los hermanos. Todo lo que abarca la vida del hombre, lo que tiene que hacer, todos los transcursos de la vida que tenga. En estos 10 mandamientos vemos también el orden que Dios estableció. Primero Dios. Primero hay 4 mandamientos en donde tenemos que aprender a relacionarnos con el Señor. Primero es Él. Y después se derivan todos los demás que en consecuencia van a ir entrando uno por uno. Primero estamos unidos al Señor y después podemos estar unidos con las personas que tenemos a nuestro lado. Acompáñame a Éxodo 20. Vamos a leer los primeros 4 mandamientos. Señor entonces primero le establece al pueblo antes de antes de entrar a la tierra prometida, primero el Señor les establece estos mandamientos para que puedan vivir bien, para que puedan vivir en armonía, para que no se contaminen de las cosas que iban a ver y que las cosas de las cuales se iban a encontrar cuando entraran a la tierra que tenían que poseer. Cosas que las cuales a la postre, usted sabe, se contaminaron de todas maneras. Pero aquí vienen estos mandamientos en donde dice no lo hagas. Dice Éxodo 21. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nadie. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios le estipula y le manifiesta a Israel que el único Dios verdadero era Él y al único que le tenía que servir era a Él. De igual manera a nosotros nos dice, al único Dios al cual tú tienes que obedecer, al único Dios al cual tú tienes que estar unido es a mí. El pueblo, siempre al pueblo, el pueblo decidió o hizo muchas cosas que edificaron y siguieron a muchos dioses antes de seguir a Dios. Y por esta razón el pueblo fue castigado, fue diezmado, fue llevado en cautiverio. Cuando el Señor había dicho que el único Dios al que deberían de estar unidos era Él. Nosotros en la actualidad también levantamos de cierta manera otros dioses. Y hay un Dios muy en especial en el cual quisiera mencionar. Hay muchas otras cosas que nosotros podemos poner delante de Dios y usted conoce, o sea, no necesito abundar mucho, pero hay muchas cosas, pero hay algo en especial que sí quisiera mencionar. Uno de los dioses a los cuales en la actualidad nosotros levantamos es a nosotros mismos. Nosotros mismos. Simple y sencillamente, cuando ponemos en primer lugar nuestra voluntad antes que la de Dios, estamos sirviéndonos a nosotros mismos. Somos egocéntricos. Primero yo, al último yo y después yo. No estamos dispuestos a ceder. No estamos dispuestos a ceder en nuestras relaciones, no estamos dispuestos a ceder con ninguna persona a nuestro alrededor. Cosas sencillas con las cuales nosotros nos podemos saber cómo está el mundo y cómo está la sociedad. Simple y sencillamente veía yo a una viejecilla, ya sabes, las viejitas tiernas, bonitas, chapeteadas, bien peinadas. Y dices, ah, qué bonita viejita, que iba manejando. Y por ahí se le atravesó a alguien y esa viejecilla hermosa
bonita, tierna, se transformó y empezó a enojarse y a decir muchas cosas, porque no estuvo dispuesta pues a alguien se le atravesó enfrente de ella. ¿Y cómo tienes te atreves a estar delante de mí cuando me tocaba, era mi turno? Muchos de nosotros tenemos la culpa de que seamos tan egocéntricos. Nosotros los padres de nuestros hijos estamos creando a hijos que son muy egocéntricos. Por eso es que quería tocar este punto, porque necesitamos tener cuidado con lo que estamos haciendo con nuestros hijos. A veces consentimos de más y decimos que no tenga, que tenga lo que yo no tuve o que no sufra las carencias que yo no tuve o simple y sencillamente le quiero dar todo lo que él quiera. Y muchas veces nosotros mismos dañamos, lejos de beneficiar, dañamos a nuestros hijos. En ocasiones los niños chiquitos, si usted se da cuenta, se convierten en dictadores del hogar. ¿Por qué? Porque pues, vamos a comer en donde el niño quiera comer. Vamos a hacer lo que el niño quiera hacer. Vamos a comprar lo que el niño quiera comprar. ¿Sí? Nos vamos a ir cuando el niño se enfade y se quiera ir. Y nosotros cedemos a todo este tipo de cosas y comenzamos a crear un carácter. Esa es la cuestión. Comenzamos a crear un carácter en nuestros hijos egocéntricos, en donde yo tengo que tener la mejor ropa, tengo que tener la mejor posición, yo tengo que tener lo mejor de lo mejor. Si tú vas a una tienda de niños y ves la ropa, tú lo ves y la ropita dice aquí, you're awesome. O sea, eres grande, eres bonito, eres fuerte, tú eres el campeón, tú eres hermoso. Y pues sí, pues, son bonitos los niños y se ven bonitos con esa ropa, pero el problema es cuando ya este tipo de cosas se llevan a otro nivel, donde no tenemos esa pues sí, esa sensibilidad de poner un alto a todo este tipo de cosas, en donde el niño cree que merece todo, porque no se puso un alto a tiempo. Y los papás le siguen cumpliendo los caprichos y los caprichos a nuestros hijos, y llega el momento en donde se convierte muy difícil. Y vea esto, va a ser muy, muy, muy difícil que nuestros hijos que tienen un alto estima de sí mismos o una persona que tiene un alto estima de sí mismo, va a ser muy difícil que incline su cabeza delante de un Dios que no ve, delante de las leyes o de los mandamientos que no le gustan. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que ver a nuestros hijos doblar rodilla delante de un Dios que las leyes que tiene y las leyes que manifiestan la palabra no van de acuerdo a lo que yo vivo en la actualidad. Cuidado, cuidado. Es como una advertencia. Muchos tienen hijos chiquitos. Tengan cuidado de que el día de mañana veíamos en las noticias en un reportaje que se hizo de jóvenes que um, que llegaron a, ¿cómo decirlo? Eran, ¿cómo decía? Eran jóvenes que estaban en la cárcel. Jóvenes llegaron a la cárcel con consecuencias de cadena perpetua. Ese era el punto. Jóvenes con cárcel de cadena perpetua. ¿Cómo llegaron ahí? Y entre gran variedad había uno que me llamó la atención que decía que él terminó la high school y de premio el papá le regaló un Mustang nuevo. Ustedes saben, este tipo de carros son carros poderosos que tienen mucha potencia en su motor. Entonces, este joven de 18 años aproximadamente, jugando carreras con uno de sus compañeros, atropelló a una mujer con su bebé en una carriola y le dieron 25 años a cadena perpetua. Más bien, pues sí, eran 25 años de cárcel a este joven por el hecho de la imprudencia. Yo aquí digo, bueno, sí les tenemos que premiar y sí entiendo que sí, le echaste ganas, te echo la mano y vamos a premiar este tipo de cosas que tú haces, pero cuando estas cosas pasan y sobrepasan, eh,
la única obligación que tienen los hijos es estudiar. La única obligación que tienen los hijos dentro, bajo el hogar, es cumplir con las leyes que se le mandan en su hogar. Son las únicas obligaciones que tienen. Y a veces nosotros nos sobrepasamos en las cosas que nosotros queremos hacer por nuestros hijos y pasan este tipo de cosas. Reflexione. Qué difícil va a ser que nuestro hijo que tiene un alto concepto de sí mismo, o una persona que tiene un alto concepto de sí mismo, qué difícil va a ser que incline su cabeza delante de un Dios, el cual no ve y que no le gustan ni siquiera sus mandamientos. No tendrás otro Dios delante de mí, dice este primer mandamiento. El segundo mandamiento dice: no te hagas imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en el agua debajo de la tierra. No te inclines a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a miles, a los que aman y guardan mis mandamientos. La adoración a Dios tiene que ser de manera espiritual. No es a través de nada, no es a través de nadie. Es personal y es espiritual. No es a través de una persona, no es a través de ningún ídolo, de ningún Dios. Nosotros no lo hacemos y ya no lo hacemos, pero hay regiones en nuestro mundo, en la sociedad en la que vivimos, que siguen adorando imágenes, que siguen adorando animales. La Iglesia Católica tiene a sus imágenes, a sus hombres religiosos a los cuales ellos adoran. Los cristianos a veces no nos quedamos atrás porque ya somos a veces tan perfeccionistas o tan espirituales que ya nada más ¿cómo decirlo? Apoyamos a ciertos movimientos en donde las personas que están ahí o las organizaciones a las cuales pertenecen son personas famosas dentro del mundo cristiano. Decimos, aquí es. Y los adoran y se postran y casi, y no hay otra iglesia mejor que esta. No va a ser a través de una organización, no va a ser a través de ninguna otra cosa. Por eso decía, ni cualquier persona, ni ninguna organización. La adoración a Dios entonces es personal, es de manera directa. Cada es tú con el Señor y dejando todo lo demás de lado. Ninguna organización religiosa te va a acercar a Dios más. Lo único que va a hacer es que te va a abrir la mente, te va a abrir una organización que predique la palabra, te va a ayudar a llegar, pero no es que a veces, ¿cómo decirlo? A veces los tenemos como ídolos dentro de nuestro corazón. Solamente es con el Señor. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. ¿Qué es esto de no tomar el nombre de Dios en vano? Bueno, no jurar en eso. Usted conoce Levítico 19:12 dice: no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová, mandamiento del Señor, le estaba diciendo al pueblo: no jurarás falsamente. Y yo creo que casi ninguno de nosotros ya jura o dice algo, y la persona que diga: no, te lo juro de parte de Dios y te lo prometo, el Señor como testigo, lo cumple, porque tenemos el conocimiento de este tipo de cosas. Ya no lo hacemos, pero fíjese en esto: una forma en la que nosotros podemos también profanar el nombre del Señor es cuando decimos que somos cristianos y no nos comportamos como cristianos. Efesios 4:1 dice: la unidad del Espíritu. Habla ahí de esto. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Comportamiento ecuánime, un comportamiento que es lo estaba el versículo del mes, el cual estaba diciendo Vicente, también habla de esto. Cuando nosotros no nos comportamos a la altura del llamado, estamos blasfemando el nombre del Señor. Cuando nuestro carácter que no debe salir sale, no, estamos blasfemando el nombre del Señor.
Si nosotros decimos, si tú y yo decimos que nosotros somos cristianos, pues entonces nuestro comportamiento tiene que ir de acuerdo a lo que hablamos y a lo que decimos que creemos. Si no, estamos blasfemando el nombre del Señor. Quizás no juramos en el nombre de Dios en vano, pero sí nos comportamos y hacemos cosas que no debemos de hacer y así blasfemamos el nombre de Dios. El siguiente versículo nos dice cómo comportarnos y cómo tú y yo debemos de ser día con día, dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Nada que ver con a veces las cosas que nosotros hacemos, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando una persona agrede, cuando una persona tiene un mal comentario, cuando tu esposo o tu esposa te habla la voz, cuando tus hijos te alzan la voz, dice aquí, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza. O sea, un comportamiento totalmente diferente. Cuarto mandamiento, vámonos al final. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo, el día en que en que tú y yo apartamos para venir a relacionarnos con el Señor. El día en que tú y yo dedicamos todo nuestro tiempo para venir y para alabar al Señor nuestro Dios. Es tiempo. Y la pregunta es, qué tanto tiempo apartas? ¿Qué tanto tiempo dedicas tú para comunicarte con el Señor, para tener íntima comunión con Dios, para estar unido a Él? ¿Qué tanto tiempo dedicas? El pueblo de Israel tenía este día de reposo, pero además todos los días tenía comunión con el Señor. Dice la Biblia que ellos adoraban en la mañana, en la tarde y en la noche. Además, recuerde lo que dice la palabra cuando habla de que por generación en generación iba a predicar a sus hijos y se los dirás de día y de noche, los mandamientos del Señor, los estatutos del Señor, de día y de noche, los transmitirás a tus hijos, a tus hijos y a tus hijas. Todo esto era parte del pueblo de Dios, en donde sí tenían su día de reposo, pero hacían muchas otras cosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos tú y yo? ¿Cuánto tiempo dedicamos? Entiendo que a veces no sobra tiempo con el tipo de trabajo que a veces algunos tienes, con tantas horas que le meten al trabajo, no sobra mucho tiempo, pero quizás haya algo poquillo ahí que puedas apartar. ¿Cuánto tiempo dedicamos al Señor? ¿Solo el domingo? ¿Solo el domingo tenemos tiempo para relacionarnos con Él? Y a veces tenemos cosas más importantes que hacer y no vamos el domingo. Entonces, ¿cuántos días? ¿Qué tal entre semana? Les adelanto poquito. Vamos a comenzar a tener actividades entre semana. ¿Vas a poder tener tiempo? ¿Vas a dedicarle tiempo al Señor? ¿Vas a apartar este tiempo estos días? Si son 2 horas, si son 3 horas, si es una hora, vas a dedicarle un tiempo a las actividades que vamos a tener para entregárselas al Señor. Vas a santificar no tenemos todo el día, pero vas a santificar estas horas en las reuniones de varones y mujeres. O sea, apartamos ese tiempo, lo planeamos, a veces se anuncia con un mes de anticipación y tenemos el tiempo de poderlo planear. O sea, dispuestos estamos entonces a dedicarle tiempo al Señor. Santificarás el sábado, este tiempo que le tenemos que dedicar a Dios.
Todas estas cosas, mis hermanos, y ya quisiera terminar aquí. Todos estos primeros 4 mandamientos en donde el Señor nos relaciona o tenemos que relacionarnos con el Señor para poder comenzarnos a acercar a Él, para poder desarrollar un carácter totalmente diferente al carácter que tenemos y que no nos gusta. No nos gusta cómo somos. Si nosotros queremos desarrollar este carácter y mantenernos unidos al Señor, y por ende mantenernos unidos entre nosotros, hermanos, pues vamos empezando a obedecer lo que la Biblia nos enseña. Amén. Bueno, vamos a orar. Voy a pedir que se ponga de pie, mi hermano, y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Eres claro en las palabras que tú nos das, Señor, lo que tú nos dices. Siempre podemos ver en tu palabra, Señor, el trato, el consejo, la disciplina, la advertencia que nos haces a cada uno de nosotros, Señor. No queremos quedar postrados en el desierto, Señor. En el desierto de nuestros pensamientos, costumbres y las cosas que nos gustan hacer, Señor. No queremos quedar postrados ahí, Señor. Ayúdanos a caminar. Si bien es cierto que estamos en el camino, Señor, si bien es cierto que estamos en la senda correcta, ayúdanos a caminar. Que nuestras decisiones nos vayan haciendo avanzar, Señor. Que nuestras decisiones nos lleven a la pureza. Que nuestras decisiones nos lleven a la santidad. Que nuestras decisiones, Señor, nos vayan llevando a esa comunión que necesitamos tener contigo, Señor. Que nuestra obediencia, Señor, a tu palabra vaya puliendo y transformando nuestro corazón. Que nos vaya haciendo uno, que la obediencia vaya uniendo a la familia, Señor. Que la obediencia vaya uniendo a los matrimonios. Que la obediencia nos vaya uniendo con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos entrar en tu reposo, queremos entrar en tu presencia, Señor. Pero necesitamos dejar muchas costumbres que traemos, Señor. Despojarnos del viejo hombre, Señor, y revestirnos del nuevo. Necesitamos hacer eso todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos. Y gracias, Señor, porque exhortas, a veces de manera dura, a veces de manera muy directa, Señor. Pero simple y sencillamente es para que nosotros podamos crecer, podamos arrepentirnos y podamos avanzar hacia la meta, Señor. Te damos las gracias, nos ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Nos vemos.